Ahora ya llegamos a la estación experimental del INTA del Colorado. En realidad fue en el mes de abril, fines de abril, donde nos recibió Dante Puello y estuvimos viendo los potreros donde está planteado el sistema de invernada que ellos tienen a la entrada de la experimental y donde están las megatérmicas. Realmente nos interesó muchísimo el planteo, por eso lo estamos trayendo en esta fecha, ya que estamos entrando a la primavera, el productor tiene que empezar a planificar su secuencia de recursos forrajeros que va a tener en la primavera, en el verano, en el otoño y en el futuro invierno. Y el diferimiento de una pastura megatérmica es una herramienta muy interesante para llevarla adelante y tener un muy buen planteo ganadero. Vamos a escuchar qué nos comenta Dante Puello al respecto. Dante, ¿dónde estamos ubicados en este momento? Bueno, estamos en lo que es lo que le llamamos módulo de invernada intensiva, que es un módulo de experimentación aquí en el sector ganadero de la experimental. Y dentro de ese módulo de invernada intensiva tenemos distintos sectores. Este sector es el sector donde estamos haciendo un manejo de diferimiento de forraje en pie. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos de que el productor sabe que nuestras pasturas, tanto naturales como cultivadas, tienen una marcada estacionalidad en la producción. O sea, en verano tenemos un pico de producción, sobra pasto por todos lados. En otoño comienza a bajar esa producción y en invierno la producción o es cero o es muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desbalance. El productor tiene la misma cantidad de animales, entonces hay un desbalance entre lo que nosotros ofrecemos de forraje y entre lo que necesita ese rodeo. ¿Qué hace en invierno? Y tiene que suplementar. Entonces hace reservas, silos, rollos de pasto, semilla de algodón, hace suplementación. Y aquellos, sobre todo los que tienen una superficie importante de pasturas cultivadas, que tienen la pastura cultivada, implantada, a las cuales le llamamos megatérmicas o tropicales porque crecen con altas temperaturas, tiene la posibilidad de hacer una reserva de forraje, digamos, un poco más barata. ¿Cómo es esto? Entonces, como decimos que hay un exceso de pasto, exceso de forraje, que lo podemos ver, ¿no es cierto?, en el campo, en otoño todavía hay un crecimiento interesante, digamos. Cuando decimos otoño hablamos de entre marzo, abril, mayo. Una pregunta, este planteo, o sea, sabemos positivamente que el productor que tiene cierta escala ya lo viene haciendo, pero por lo que yo veo, por el tamaño de los lotes y demás, perfectamente bien se puede repicar en un productor que tenga 50, 30, 40, 60, 100 hectáreas. Sí, tal cual. E incluso cuando decimos de clausurar una parte para reservar, estamos hablando de un sector, porque los animales tienen en esta época, van a estar pastoreando, digamos, van a estar utilizando. Entonces decimos, bueno, un 10% o según la categoría que necesita tener mejor alimentación en el invierno. Si es, por ejemplo, un productor que hace cría, estamos hablando de la recría de la vaquillona, o sea, en este momento el destete, esa vaquillona que está destetando es la que la tiene que cuidar, sobre todo el primer invierno, para que después sea se desarrolle bien y sea un vientre útil. Entonces, esa para el productor de cría es la vaquillona de recría. Y si un productor que hace invernada, bueno, es el ternero, que por ahí compra, en esta época compra justamente en la época de destete, compra ternero chico de destete y ese ternero necesita una buena alimentación. Avanzando con la charla, Dante nos explica todo lo que tenemos que practicar o el productor debe practicar en una clausura para hacer un diferimiento. Yo te decía al principio que nosotros un sector del campo, como vemos acá, que una parte está clausurado, otra parte sigue en uso normal, digamos cotidiano, todos los días. Entonces la parte que nosotros clausuramos, marzo, abril, mayo. A fines de mayo nos vamos a encontrar una situación similar a la que vemos acá, en donde tenemos el que viene y ve, dice, no, pero este pasto está pasado, está florecido, semillado, es de muy baja calidad. Y sí, es de menor calidad, ¿no es cierto?, que el pasto que nosotros recomendamos durante la época de crecimiento, que se lo vaya comiendo a medida que va creciendo. ¿Qué megatérmica tenemos acá? Este caso, por ejemplo, específicamente es Brachiaria brisanta, cultivar marandú, donde nosotros para aprovechar la calidad, normalmente, ¿qué decimos?
tiene que utilizarla, comerla cuando tiene 50 centímetros, bajarla hasta los 25, después descanso, volver a los 30 días. Eso es durante la época de crecimiento, ¿no es cierto?, del pasto, para que sea la mayor calidad posible lo que el animal está cosechando. En este caso, esa misma especie, nosotros a mediados de marzo dijimos, bueno, cerramos una parte, un sector, lo cerramos, lo clausuramos. Entonces, de mediados de marzo hasta mediados de mayo, fines de mayo, se produce una acumulación de pasto que, como decía anteriormente, baja la calidad, pero nosotros asignamos una cantidad de animales donde tiene una oferta forrajera interesante. Entonces el animal entra y puede seleccionar. Dante nos explica cómo el productor debe manejar la carga animal en aquellos potreros diferidos. Hablando de los animales, un técnico lo puede hacer, pero el productor, ¿cómo calcula la cantidad de animales que puede largar a un potrero determinado y dependiendo de qué volumen de materia seca tiene ese potrero? Sí, mira, lo más práctico a veces es un poco tomar la altura. En el caso, por ejemplo, en nuestra zona, el dicantio por ahí un poco lo más conocido, digamos, en nuestra zona. Incluso muchos productores hacen semilla. Entonces, coincide, digamos, que clausuran en esta época para producir semilla que se cosecha ahora fines de abril o principios de mayo se cosecha. Entonces, en el caso de un dicantio que tiene unos 40, 50 centímetros de altura, que está ya florecido, semillado, puede tener en promedio alrededor de 4.000 kilos de materia seca, ¿sí?, más o menos. Lo que nosotros sugerimos para que realmente el animal pase todo el invierno con ganancia de peso es asignar unos 2.000 kilos de materia seca por animal, por ternero, por destete. Es lo que significa. Un dicantio que un productor dejó, cerró para cosechar, que tiene alrededor de 4.000, no debería poner más de 2 terneros por hectárea. Parecería poco porque hay productores, lo hemos visto, que como ve, claro, ve mucho pasto, ve mucho forraje, entonces le pone muchos animales. Si tiene 10 hectáreas, por ahí le pone 50 terneros porque ves que hay mucho pasto. ¿Cuál es el problema? Que lo que no come lo termina pisoteando y a los 2 meses, en pleno invierno, ya se queda sin pasto. Entonces después viene agosto, septiembre, que por más de calor, si no llueve, a veces es duro. La salida del invierno generalmente es más problemática para nosotros en esta zona. Entonces, al tener solamente 2 animales por hectárea, 2 terneros, con eso aseguramos que va a pasar todo el invierno y llega septiembre y ya en septiembre temperatura ya empieza a llover, ya empieza a haber rebrote y ya continúa. Entonces, el animal ya pasó, digamos, ya pasó el invierno, digamos. En la charla surgió la pregunta de qué tipo de pastoreo o sistema de pastoreo se debe utilizar en un potrero diferido. Ese manejo de 2 animales por hectárea, para que el animal no esté caminando y no transite tanto por el potrero, ¿lo manejan con un pastoreo frontal? ¿Cómo lo van manejando? Bueno, esa que es otra cuestión que también tiene que ver no solamente con el diferido, sino también con las pasturas que normalmente se utilizan durante el año. Y ahí, sin ir a hacer un enfrentamiento, digamos, entre pastoreo continuo y pastoreo rotativo, lo que sí nosotros decimos es que cuando los potreros son de medianos a grandes, siempre conviene dividir y hacer una especie de pastoreo rotativo. No decimos rotativo intensivo, que mejor si lo hacen, digamos, de 30 potreros, 30 piquetes, pero sí, digamos, tenerlo dividido y que el animal vaya rotando. Es la forma más saludable, digamos, de manejar el pasto e incluso más eficiente, porque el animal, como vos decías al principio, no pisotea tanto, porque como van rotando, quiere decir que cada uno de esos piquetes pueden estar descansando 25, 30, 35 días porque lo vamos rotando. Entonces, en este caso, también es una ventaja, digamos, poder, digamos, tener subdividido. Y es la manera, digamos, como para que podamos digamos, pasar, como decía, todo el invierno sin llegar a afectar todo ese pasto, ese forraje que está en pie. A modo de resumen de lo que estuvimos escuchando y hablando con el ingeniero Dante Puello sobre las pasturas megatérmicas que se pueden diferir, él establece 3 grupos, de mayor a menor con respecto a
la palatabilidad y el aporte nutricional de cada uno. El primer grupo, el que más se adapta, es Dicantium, Grama Rhodes y Pasto Pangola. El segundo grupo sería Gatton Panic, Mulato 2. Y el tercer grupo, Tanzania y una Brachiaria brisanta. Así que con esto ya nos vamos a una pausa.